Queridos amigos, buenas noches, una vez más. Un sábado bastante bueno, bastante bueno. Vamos a empezar a conversar algo, vamos a tener un tiempo de caballero ilustre. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la buena vida? Con frío, con café, espero que no suene nada ahora. Chequé el video, no sonaba, parece que no es por aquí, pero de repente me están serruchando el piso. Roger, buenas noches, caballero, ¿cómo estamos? Buenas noches, una muy buena noche para todos ustedes. Esperemos que estemos bien, tranquilos un poco, quizás con un poco así de esperar qué va a suceder. Gracias. Todavía le digo eso de maestro, me falta un largo trecho, Pero bueno, le vamos dando al tío vivo, decía alguien. Pero vamos a ver, son todavía tiempos bastante difíciles. Como ustedes saben, lo que está sucediendo alrededor de nosotros en este país, está problemática la situación. La paz no está en paz. Parece que se nos fue Bolivia un poco y las calamidades nos están tocando, pero yo creo que dentro de todo, por lo que hemos estado leyendo y conversando un poco, algo de eso se está sucediendo, ¿no? O sea, pues hablábamos un poco de la turbación que pondrá cuando realmente a la gente no sepa un poco qué está bien y qué está mal, y la turbación hace que cometan errores. Bueno, ya estamos viendo de que la turbación y la turba está trayendo problemas serios a este país en estos días, ¿no? Pero vamos a conversar un poco esta noche. ¿Cómo les diría? Hay varios reyes más que Rosito Ochoa, buenas noches, saludos por casa, bendiciones a la familia. Estamos aquí una vez más, gracias por su compañía. Esperemos estar un rato aquí conversando un poquito sobre un rey más, no un rey de bastos, sino un rey más. El que han habido muchos más reyes, pero que voy a tocar hoy día, Josías, fue un buen rey. Y a veces hemos tomado, o se ha tomado este rey por su juventud, porque llegó a los 8 años a ser rey, a tomar ciertas ideas que ahorita vamos a conversar. Pero para empezar, un poquito de calma. Esta semana que viene va a ser un poco, creo que con dificultades, pero esperemos de que, ¿cómo le diría? Lo tomemos con calma, de preferencia no acercarnos a lugares muy públicos en el centro de la ciudad, por si acaso. Yo creo que hay un dicho que dice, mejor no buscarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4, mejor tratemos de no circular mucho esta semana que viene, por lo menos hasta que pase los problemas y el nuevo presidente asuma el gobierno, y esperemos de que la cosa se calme, ¿no? Pero vamos a orar esta noche porque el Señor nos traiga una palabra. Señor, te damos gracias este día, te damos gracias porque todavía, Señor, gracias a tu voluntad, seguimos sanos, seguimos caminando, y a pesar de las dificultades seguimos adelante. Te damos gracias por eso y por la oportunidad que nos das el día de hoy en podernos reunir con nuestros amigos y hermanos y poder conversar un poco más de tu palabra. Te damos gracias por esa oportunidad, Señor. Que lo que conversemos esté ligado a tu corazón y que podamos decir en algún momento, Señor, lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando es tu palabra completa y con toda la verdad. Te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por mis amigos y hermanos y por todos aquellos que en este día te están buscando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La idea es repararse en la casa, un poco lo que sucedió con este rey. Pero si ustedes recordarán, hace unos días conversamos sobre un rey que Ezequías, que a los 25 años comenzó, relativamente joven, 25 años comenzó a reinar, e hizo lo recto, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 29, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pero lo interesante fue de que lo primero que hizo fue abrió las puertas, o sea, restauró el templo de Dios. Bueno,
Este muchacho en 2 Crónicas capítulo 34 dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Aquí me voy a tener un instante porque hay una palabra que me gustaría, tengo una duda y quizás ustedes puedan en algún momento escribirme algo y ver qué piensan, ¿no? Dice que de 8 años era Josías. Y mucha gente en estos tiempos, no necesariamente ahora, pero en estos tiempos, en los últimos quizás 10, 15 años, han aparecido, no sé si usted se ha fijado, niños, 8, 9, 10 años, 12, 13 años, y empiezan a predicar y los llevan aquí, los llevan allá y a predicar, ¿no? Entonces yo me pregunto, y se basan un poco, no, pero si Josías es un tremendo rey, ¿no? Y era de 8 años cuando empezó a reinar, sí, pero no es tan así como dicen, ¿no? Porque dice, de 8 años era Josías cuando empezó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Y el versículo 2 dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, ya no tenía 8, ya tenía 16. Siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años, de su reinado, o sea, ya estamos hablando de 20 años, ya no era un niño de 8 años. Porque ahora aparecen muchos niños de 8, 9, 10 años y a veces hasta más chiquitos y comienzan a predicar, ¿no? Entonces, me pica la curiosidad, se lo digo, me pica la curiosidad, acercarme al niño y hacerle una pregunta, ¿no? O sea, si realmente está predicando y habla de la palabra de Dios, entonces debe saber, debe conocer la palabra de Dios. Entonces, por decirle una pregunta simple, ¿qué piensas de Josías? ¿Qué te pareció Manasés? ¿Qué crees de la fe? ¿Cómo es? Explícame un poco de la Trinidad. ¿Qué sabes tú de Moisés? Y en base a sus respuestas uno puede decir, este muchacho, este niño, conoce la palabra de Dios, sabe y de repente es un ¿cómo le diríamos? Un llamado de Dios, es un niño llamado de Dios para predicar su palabra. O es simple y llanamente el hijo de papá o el hijo de mamá que le preparan la charla, la da a todo el mundo y por costumbre le enseñan. Yo vi, hace un año tuvimos, ¿un año? Sí, no, ya van a ser 2 años, Dios mío. Tuvimos un concurso de predicadores, muchachos predicadores, chiquillos de 13, 14 años en una reunión de diferentes iglesias. Pero durante un tiempo, yo creo que unos 2 meses o 3 quizás, fueron practicando el sermón, que en un porcentaje grande alguien se lo hizo. Practicaron hasta que se conoció casi de memoria el texto y le enseñaron declamación, ¿no? Moverse, saber cómo mover las manos, cómo poder tratar con el público y cosas por el estilo, y darle la soltura suficiente. Pero eso fue aprendido. Entonces, mi pregunta es justamente en eso, ¿no? Realmente a veces los niños de 7, 8 años, salvo excepciones quizás, son preparados. Alguien les hace un pastor conversaba de eso el otro día, decía, ¿no? O sea, no nos dejan a veces acercar al niño porque justamente queremos hacerle preguntas para saber si es de verdad lo que dice ser, ¿no? Porque para que un niño sea predicador, debe conocer, debe discernir, debe estudiar y debe poder transmitir. Pero a veces es el niño que se aprende de memoria todos los salmos y los recita, pero no tiene la menor idea de lo que dice realmente, ¿no? Entonces, te los dejo ahí de pensamiento. Pero dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Pero quiero que vayamos un instante al capítulo 33. Les decía siempre, esto es un ciclo siempre, se repite, se vuelve a repetir, las cosas van mal, alguien, como en este caso Josías, levanta al pueblo, después aparece otro rey y tumba todo lo que ha hecho y
y es un ciclo. Y yo creo que estamos en un ciclo en el cual la palabra de Dios está siendo dejada de lado, porque la prosperidad nos está ganando. Hay turbación. Y dentro del pueblo de Dios, no estamos hablando solamente de los de afuera, estamos hablando de los de adentro. Fíjense lo que dice, ¿se acuerdan ustedes de Zacarías, no? Restauró la casa de Dios, hizo holocaustos, los panderistas, músicos y cuanta cosa había, alabaron durante horas de horas hasta que se acabó el holocausto. Pero después de eso, dice, en el versículo 18 del capítulo 33, dice, los demás hechos de Manasés, porque Manasés empezó mal y rectificó, se arrepintió al final, pero también hizo de barajuste y medio, y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, de Dios de Israel, he aquí todo está escrito en Reyes. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes a hacer a ídolos antes que se humillase, porque la gracia fue esta, ¿no? Se dio, o sea, había hecho desbarajuste y medio, se dio cuenta y se humilló ante Dios y se arrepintió de lo que había hecho. Y dice el 20, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. O sea, este rey se olvidó de Zacarías, de todo lo que había hecho, volvió a lo mismo de siempre, se arrepintió y se humilló ante Dios, ¿no? Se murió, ¿no? Rectificó, llamémoslo todo, pero al morirse, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. 2 años, pónganse a pensar solamente eso. Y en 2 años, el 22 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, antes que se arrepintiese, ¿no? Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Entonces, si se da cuenta, el pueblo de Dios siempre ha estado muy mal o muy bien. Rectificaban, como en este caso, Manasés hizo de todo, se humilló, las cosas volvieron relativamente a su cauce, y viene Amón y deshace todo, y en 2 años destruye todo lo que habían hecho para regresar a los pies del Señor, y dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, aún bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. O sea, fue un desbarajuste. Lo que había logrado en arrepentimiento, llamémoslo así, Manasés al final de su reinado, su hijo en 2 años lo había echado todo por tierra. Ustedes saben que el pueblo de Dios se dividió. Pero en estos tiempos, ya de hace unos siglos atrás, cuando hubo una división y aparecieron los cristianos y se separaron de la Iglesia Católica, a medida que iba pasando el tiempo, aparecieron grupos, ¿no? O sea, denominaciones. Y dentro de esas denominaciones también se agruparon denominaciones, ¿no? Los pentecostales, los carismáticos y X y Z, ¿no? Pero aparecieron iglesias porque alguien fue llamado o creía que fue llamado o verdaderamente fue llamado. Formó su iglesia, pero tanto las denominaciones como las iglesias independientes han creado, llamémosle así, sus propios reinos. Probablemente las doctrinas sean parecidas, tengan algún, pero su organización y su forma de crecimiento y su trabajo interno como organización de una iglesia varían. Como les decía alguna vez, ¿no? Esta es mi iglesia, no permito que nadie vaya a visitar otra iglesia, ni tampoco traigo mucha gente de afuera, tengo que saber verdaderamente quiénes son, no dejo que convivan iglesia con iglesia, porque mi iglesia, ¿no? Porque mi iglesia y porque mi iglesia, o porque mi denominación es así. Mi denominación ha hecho ciertos estatutos que no puedo romper. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un hombre de Dios dice algo, probablemente lo acepte una iglesia,
pero la otra no lo acepta. ¿Por qué? Porque simplemente tiene otra forma de organizarse o forma de gobernar la iglesia. Entonces es más complicado. En estos tiempos aparecía un rey y destruía a todos los dioses y era en todo el reino. En cambio aquí, pues nos tendríamos que quitar todos los dioses de 30.000 iglesias, que algunas buenas, otras tienen más dioses de los que tienen los de afuera, pero es un problema el día de hoy. Estamos como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, tan dividido que yo no puedo visitar a la iglesia del hermano tal. Ni el hermano tal puede visitar. Y si usted visita alguna iglesia y su pastor se entera, lo ponen contra la pared. Muchas veces es, ¿no? Tú puedes visitar a fulano, sutano y mengano, ahí te quedas, de ahí no pasas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dividido tanto como cuerpo de Cristo que cuando aparece un hombre de Dios es difícil que todas las iglesias lo acepten. Siempre lo van a señalar, siempre no lo van a aceptar, siempre lo van a querer o siempre lo van a decir a este no, dependiendo de cómo se gobierne cada iglesia, ¿no? Entonces es complicado en el día de hoy hacer lo que este hombre hizo. Mire lo que dijo a los 8 años de su reinado, estamos hablando de los 16, siendo un muchacho comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Comenzó a buscar. O sea, probablemente en los 8 años que estaba reinando al principio, la cosa se le puso difícil porque tenía todos, ¿no?, los dioses que Amón había puesto, los altares y entender eso y ver de que, darse cuenta de que eso no era correcto y prefirió buscar al Dios de David, y a los 12 años comenzó a limpiar, o sea, a los 20 años, comenzó a limpiar una vez más, acuérdense el rey anterior que hablamos, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 20 años otra vez volver, como les decía, de casa en casa, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, a sacar los ídolos, especialmente las imágenes de acera, ¿no?, esculturas e imágenes fundidas que habían hecho. En 2 años, más los 8 que él continuó, mucha gente se desvió de... ¿Por qué? Porque, como les digo siempre, es mucho más fácil irse para otro lado que seguir los caminos de Dios. Ya hemos visto lo que sucedió muchas veces con los reyes anteriores, ¿no? Pero dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Fíjese, o sea, y él estaba ahí presente. O sea, no me cuentes, yo voy a ir a hacerlo con ustedes. Porque a veces también sucede eso, ¿no? El líder se queda acá atrás y manda a todo lo demás a la lucha, ¿no? Y la lucha muchas veces, imagínense que lleguen a su casa y usted esté lleno de sus dioses y sus altares, y vienen 2, 3 que quieren, usted va, ¿no? Pero cuando llega el rey y es la autoridad máxima, la cosa es diferente. Automáticamente la gente se humilla. Y comenzaron delante de él a destruir todo. Los altares, se hizo pedazos las imágenes, pero fíjese lo que dice. Y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Entonces, sobre esos sacerdotes, sobre esa gente que habían muerto, despedazó todo eso y lo tiró encima para decirles, miren lo que, ¿no? ¿Cómo diríamos? Es un simbolismo, ¿no?, de que estamos deshaciendo todo lo que ustedes una vez levantaron. Tenemos que destruirlo porque hay que buscar al Dios de Israel, al verdadero Dios. Quemó además, fíjense, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Les mostró al pueblo que todos esos sacerdotes que los habían llevado por el mal camino, los sacó de sus tumbas, ¿no? Y sobre esos quemó sus huesos.
quemó los altares, destruyó, los calcinó, los pulverizó, ¿no? Y limpió a Judá y a Jerusalén de todo eso. O sea, para que el pueblo también vea hasta qué nivel. Pero algo le voy a decir, y eso sucede el día de hoy. Comentamos un poco. Yo puedo destruir, o el rey puede destruir, o el pastor, o el líder puede destruir la virgencita, la estampita, la estatuita, pero mientras no salga de su corazón, es un problema. Si fíjese, les decía, ¿no? La palabra de Dios tiene que hacer un cambio en nosotros, para que entendamos de que tenemos que sacar esos altares. Pero aún así, hermana Aida, buenas noches, gusto de tenerla por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, estamos hablando ahorita de Josías, un buen rey, muchacho, como un servidor, pero un buen rey. Entonces quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Entonces, todo el reino, casi todo el reino, fue él en su presencia, con su gente, para destruir todo aquello que pudiese significar un alejamiento de Dios. Todos los altares, pero les digo, es importante que la palabra de Dios cambie, porque no es solamente tirar la patita de conejo, o a San Martín de Porras, o Santa Rosa de Lima, o a, no sé, hay tantos santos que aparecen cada día, y algunos santurrones también por ahí, que si no los quitamos del corazón, es complicado, porque van a volver. Probablemente ya la estampita ya no está, ¿no? Pero el santito sigue ahí. O la creencia en la patita de conejo, en el rosario de mi madre, como decía yo algún día, ¿no? Todavía estoy creyendo, como una vez una señora cristiana, ella, ¿no? El pastor la invita a que ore, y se puso nerviosa, y empezó a rozar el rosario. Sacó su rosario en plena iglesia, sacó el rosario, vamos por la segunda novena, ¿no? O sea, todavía o sea, estaba en la iglesia, aseguraba que era cristiana, pero todavía no le habíamos quitado de su corazón las ideas que tenía antes. Todavía estaba con su rosario. Entonces, Edelma, buenas noches, qué gusto de tenerte por aquí, un placer tenerte. Estamos conversando de Josías, un buen rey que empezó muchacho, empezó a los 8 años y ya tenía 20 y comenzó a limpiar realmente todo Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, aparte de Jerusalén y Judá. Estamos en este momento cuando dijo: cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea, él se dio el trabajo de él. Muchas veces a veces dicen, ¿no? Disculpen, está mal. Muchas veces dicen, ¿no? O sea, hermano, vaya usted, ¿no? No es que no pueda ir, hermano, pero hay cosas en las cuales el líder es el motor, es el que debe mover y el que debe dar ejemplo. En este caso el rey era el que tenía que ir y decir: esto y esto se tiene que destruir, y constatar de que se ha destruido, porque a veces sí lo hice, sí yo fui, pero él volvió a Jerusalén después que había destruido todo lo que pudo. A los 18 años de su reinado, o sea, 26 años tenía él, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller. Quiero que tengan lo que pasó ahora y lo que vimos la vez pasada. La vez pasada, Zacarías arregló las puertas. Hoy llamó a un grupo de gente, al gobernador de la ciudad, al canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Una de las cosas que siempre sucede cuando se comienza a abandonar la palabra de Dios es que la casa de Dios se abandona. Ojo, en estos tiempos no es que no vaya usted a la casa de Dios. De repente usted va 2 o 3 veces a la semana,
pero está abandonada. ¿Por qué? Porque se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Se utilizan palabras que suenan bien y parecidas a la palabra de Dios, pero Dios te quiere bendecir. Dios quiere que este año cumplas tus sueños. Dios quiere que este año, ¿no?, te compres un carro nuevo, una casa, puedas viajar, ¿no? Y todo el mundo feliz y contento, aplaude, etc. No, se jala los pelos, salta y brinca, porque ¿quién no quiere eso? Todos quieren eso. Si yo le digo a usted, hermano, el domingo vamos porque usted va a recibir su carro, usted va, no, desde las 8 de la mañana, si el servicio sea a las 10 de la noche, usted a las 8 está, porque va a recibir su carro nuevo. Yo también voy. Pero parece que predicamos la palabra de Dios, parece que la decimos, pero a veces decimos lo que nosotros queremos, o mejor dicho, nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. ¿Te quiere milagros? Empiezo a darle milagros ahorita, que va a ser próspero, que va a viajar, que no se va a contagiar, que va a tener su carro nuevo, sus hijos, todos van a ser profesionales. Apple y Microsoft se van a pelear por contratarlos. No se van a enfermar. Uno de esos sí va a salir medio mal y va a ser político. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todos pueden ser buenos en la familia. Pero, ¿quién no quiere hacer eso? Entonces, si yo digo palabras que sí pueden estar en la palabra de Dios, pero mi finalidad es de que usted reciba eso de que va a ser próspero, millonario y todas esas cosas, ya estoy cerrando las puertas de la iglesia y predicando otra palabra. Te he visto que alguien en los reyes, inclusive cuando se humillan, y lo que hemos estado conversando, ¿alguno pedía prosperidad para sí mismo? El más claro que siempre hablamos es Salomón. Él no pidió nada de eso. Le vino ¿cómo es? De refilón. Él pidió sabiduría. El Señor le dio el resto. Muchos de los reyes aquí, ¿no?, se humillaron, volvieron y el Señor comenzó a bendecirlos. Pero tuvieron que humillarse. No fueron, lloraron. Acuérdense que hablábamos el otro día de que trajeron becerros, vacas, carneros para el holocausto, para pedir el arrepentimiento y que la presencia de Dios vuelva a bajar. Hasta ahí. No pidieron más. No pidieron, Señor, pues, que mi terrenito crezca, ¿no?, que dé más frutos. Pidieron que la presencia de Dios, como siempre. Entonces, ahora en estos tiempos, y como les digo, cada iglesia o cada congregación o cada grupo de iglesias, ¿no?, que están, denominación, tienen sus propios estatutos, que a veces son más importantes que la palabra de Dios. Si usted rompe un estatuto, lo crucifican. Si usted rompe esto, no te preocupes, eso sí, tú sigue para adelante. Como les decía hace una semana, a veces es más difícil ser miembro de una iglesia que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y el mío parece que me lo están borrando. Pero bueno, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea, la casa, otra vez, una vez más, tenía problemas, estaba destruida, estaba en escombros, no había sido cuidada por años. Fíjense, 2 años le duró este muchacho, Amón, en deshacer todo. 8 años pasaron para que Josías empiece a buscar verdaderamente a Dios. Ya estamos hablando de 10 años. Han pasado 8 años más, 12 años. Ya tiene más de 20 años Josías cuando llama a gente para que reparen la casa de Jehová. O sea, en todo ese tiempo, la casa del Señor estaba abandonada. Cerrada porque no pagó renta. Vinieron a esos el sumo sacerdote, Hilcías. Dieron el dinero que había traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para reparar la casa de Jehová. Y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra.
que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales los daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros. Aquí hay una palabra, me hizo reír cuando lo contó un pastor, ¿no? Daban asimismo a los carpinteros y a los canteros. Y alguien dijo que los canteros eran los cantores que iban a cantar cuando estaban construyendo la... Un pastor decía eso. No, casi lo ahorcan al pastor, ¿no? Pero bueno, canteros es el que trabaja, ¿no?, la piedra. Para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que había destruido los reyes de Judá. O sea, hubo gente que comenzó a dar dinero para esto, que le nació en su corazón. Y dieron dinero que había sido traído a la casa de Jehová por los levitas que guardaban. O sea, la gente comenzó, hay que reconstruir nuestro templo. Y la gente de su bolsillo, de su corazón, comenzó a dar. Cuando usted va a reparar la casa de Jehová, y verdaderamente quiere reparar la casa de Jehová, Dios pone en el corazón de la gente ese algo para que pueda dar para reconstruir la casa de Jehová. Muchas veces tengo un amigo en México. Nunca tiene un instituto, ya tiene muchos años en el instituto. Nunca ha cobrado un centavo por las clases del instituto. Jamás. Y tiene 100, 200 personas siempre estudiando. Jamás, y él decía hace un tiempo, nunca hemos tenido necesidad de cobrar, porque creemos que la enseñanza debe ser gratis. A lo cual yo también creo en eso, ¿no? Si usted siembra la palabra, la gente, de alguna manera, Dios va a hacer de que usted sea bendecido. ¿Cómo? No se preocupe de cómo. Va a hacerlo. Porque usted, de su corazón, está sembrando la palabra de Dios en otras personas. Y la gente va a recibir todo eso. Y va a repartirlo a otra persona. Y lo va a comentar con otra persona. Y Dios va a ver su corazón y va a suplir las necesidades que usted tenga. Yo creo que no se debe cobrar jamás. Ni instituto, ni escuela bíblica, ni nada de esas cosas. Porque si es de Dios, ¿cómo decimos? No te preocupes, Dios va a suplir, pero paga la cuenta de instituto. No, que va a suplir. Dios tiene control sobre eso. ¿Ok? Entonces debe tener el control también sobre las finanzas, si se están haciendo bien. ¿No cree usted? Yo he seguido 2 institutos. Ninguno me pidió $1. Y estuve 2 años en cada uno. Y no me pidieron dinero. A ver, hay una ofrenda y todo lo que usted quiera. Sí, pero nadie dijo, bueno, aquí la clase cuesta $70, $50, $60, $100 al mes. No, nada. Jamás. Y fueron buenos maestros que dedicaron su tiempo a enseñarnos. Porque ahí se fue en vivo, ahorita es por Zoom, pero bueno. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, de los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que había destruido los reyes de Judá. O sea, estaba en ruinas. Fíjense, están entablando otra vez. Tienen que levantar los muros porque habían destruido los reyes de Judá. O sea, los propios reyes habían destruido eso. ¿Se acuerda cuando hablábamos antes? La reparación de las puertas es lo mismo. Años antes había pasado lo mismo. El día de hoy quizás las estructuras no estén caídas, pero la palabra de Dios no está ahí. Pero fíjese lo que dice. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas,
de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y pastores. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote, fíjese aquí es donde me pongo a llorar. Piénselo o compárelo con lo que pasa hoy. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Fíjese una cosa. Le dicen que ha encontrado un libro de la ley en la casa de Jehová. Y le dicen a Safán. Pero Safán, fíjese aquí, yo no sé, de repente lo veo diferente. Encontraron la palabra de Dios. Va donde el rey y lo primero que le dice: no te preocupes, mira, ya arreglamos la pared, ya están los muros, ya ¿sabes qué? Lo vamos a pintar de verde porque está más bonito. Mira, todo lo que es los adornos ya lo están haciendo. Y cuando ya le da el chorro de discurso de cómo estaba la obra, recién le dice: oye, encontramos un libro, te cuento. El sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. O sea, después de darle las más importantes noticias de la reconstrucción del templo, porque a veces parece que el edificio en sí es más importante que la palabra de Dios. Entonces, ya hemos reunido el dinero, ya tenemos todo. Ahí te paso la voz, encontré el libro. El sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Iacam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto de nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. En ese momento, fíjense, inclusive el mismo Josías, ¿no? La preocupación era construir o reconstruir el templo. Dice que Josías anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha, o sea, era un hombre correcto, sin apartarse a derecha ni izquierda. Ustedes recuerdan, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Cumple todo esto, toda la ley, y jamás te apartes. ¿Se acuerda de Josué? Bueno, acá le dice lo mismo. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, pero pasó un tiempo en el cual se comenzó a reconstruir el templo y encontraron la palabra de Dios, y los demás lo tomaron como hasta que el rey tuvo que darse cuenta lo peor. O sea, en ese momento recién se da cuenta la que hemos hecho. Andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Ahí es cuando las cosas cambiaron para este rey.
estaba haciendo la obra, estaba reconstruyendo, había dinero para reconstruirlo. Pero aún a pesar de eso, faltaba la palabra de Dios. Cuando recién fue encontrado el libro, cuando recién empezó a leer, le leyeron el libro, se dio cuenta, busquen a los escribas, busquen a los siervos, a los hombres de Dios, porque lo que han hecho nuestros padres, ha hecho este rey Amón, realmente ha traído a ira al Señor. Entonces Hilcías y los reyes fueron a Ulsa, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticpa, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraban en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira. Con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diré: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Algo tenemos que hacer. Les digo, ahorita hay una turbación, hay un miedo, hay un temor. Gritamos, es cierto, de que el Señor tiene control, de que la sangre de Cristo tiene poder, pero realmente estamos escondidos en cuatro paredes y a veces nuestra palabra de Dios no es tan predicada. Si ustedes leen esto, y si esto lo entendiéramos en enero del año pasado, ¿qué diríamos ahorita? Diríamos: Señor, tú dijiste que ibas a traer mal sobre este lugar y sobre los moradores de él y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, ¿o no? Fíjense cómo estamos. Pero ¿cómo está el cuerpo de Cristo? Gritan. Se cerraron los templos, pero en cada casa hay una iglesia. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Predicar la palabra de Dios a toda criatura. Lo está haciendo. La sangre de Dios nos cubre. Ok, si nos está cubriendo, estamos yendo a ayudar a los enfermos. Estamos yendo a los que tienen en este momento necesidad. Si la sangre de Dios nos está cubriendo y no nos vamos a enfermar, según algunos, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos recluidos con temor? Aseguramos, pero vemos un enfermo, cerramos la iglesia. O no la cierran. Pero antes de, la cerramos nosotros. ¿Cuántos líderes de nuestras iglesias están predicando día a día? ¿Y qué están predicando? ¿Las bendiciones o la presencia del Señor en nuestras vidas? El perdón, porque aquí dice: rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Te humillaste delante de mí. ¿Nos estamos humillando? ¿O estamos diciendo: ¿dónde están mis $600? Que no me llega mi cheque? O todavía gritamos, ¿cómo era? Voto por voto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Si usted lee lo que hemos visto, cómo se ha desviado el pueblo, y lo compara un poco, se repite el ciclo. Probablemente no sean todos. Aquí,
Yo le aseguro que hubo gente que todavía tenía temor del Señor. Hubo gente que quizás con miedo, escondidas, porque todo el mundo estaba alabando en los altares, ¿no? De repente ellos en su casa de rodillas estaban pidiéndole al Señor, Señor, perdónanos y manda un rey que una vez más levante tu pueblo. Alguien dijo una vez un cuento de un pastor que era, ¿no?, buenísimo, trabajador, hombre de Dios, no, caballero carta cabal. Llegó al cielo. El Señor lo recibe muy cordialmente, ¿no? Y le da el lugar donde iba a estar. Y después de él llega una viejita de la congregación de este pastor. Y cuando llega, igualmente la reciben, la dejan pasar, pero le dan ¿no? Iba a vivir en el paraíso completo. Y el pastor dice, pero Señor, no, yo creo que acá hay un error. Y el Señor le dijo, no, porque gracias a esa viejita que oró todos los días por ti, tú estás aquí, porque ella intercedió por tu vida, día a día, tarde y mañana. Entonces, yo creo que en estos tiempos y en esos tiempos hay gente que está clamando al Señor, o que ha estado clamando al Señor, porque traigan un rey, porque llegue un pastor, porque ilumine el liderazgo, para que pueda llevar a toda su gente a pastos verdes, que predique cada día la palabra de Dios, que cada día les enseñe la verdadera palabra de Dios, que la presencia de Dios baje y toque corazones y sane vidas y cambie y transforme a la gente, no que vaya por un carro, no que vaya por un milagro, no que vaya simplemente porque, bueno, me voy a convertir en líder. No, que vaya porque se va a convertir en cristiano y porque su nombre va a estar escrito en el libro de la vida y porque al final el Señor le va a decir, hijo fiel, pasa. Y que le va a dar su coronita y no la piedra que tengo todavía yo aquí. Entonces, tenemos que haber un cambio en nosotros ahora, en estos tiempos. Porque cada día la gente vive más turbada. No hablo de afuera, hablo de adentro. Con más temor, con más miedo. Y si cerramos la Biblia, cerramos los templos y no nos preocupamos de que la palabra de Dios sea verdaderamente expuesta, a la larga va a pasar lo que pasó con Amón, lo que tuvo que hacer Josías. El problema es que Josías lo podrá hacer en nuestra congregación y en la del frente y en la otra, que no la dejan ni entrar a uno. Tenemos que volver a la palabra de Dios y volver a los principios, donde decían todos unánimes, seguían lo que la palabra de Dios decía, lo que le predicaban los apóstoles, lo que le predicaban los verdaderos hombres de Dios. ¿Para qué? Para salir de este oscurantismo que está pasando ahorita. Cada día los servicios son más chiquititos. Y como cuando usted llegaba antes a la misa, le daban su hostia y salía corriendo. Bueno, ahora le dan el amén y sale corriendo, ¿no? Lógicamente que primero dejó ¿no? Ahí lo dejamos. Bájalo ahí. Nos alejamos de los reyes. Es que ha sido Josías, es un buen rey. Es un buen rey, solo que es muy largo y estaríamos 2 o 3 clases solamente para hablar de él. Pero siempre ha sido un ciclo. La vida del cristiano siempre ha sido muy cristiano, del otro lado, y regresar. Y se va repitiendo. Y si usted se da cuenta, en estos tiempos se va repitiendo. No hay una constancia del cristiano, siempre está en subidas y bajadas, pero a veces es por malianza.
y poco aprendizaje también. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar para que tranquilidad, como decía un pastor, tranquilidad es de sus almas y paz en sus corazones. Señor, te damos gracias esta noche. Te damos gracias porque creo que hemos aprendido un poquito más de tu palabra. Porque convertirnos en un Josías cuesta. Convertirnos en un cristiano, aquel que va a quitar sus altares personales, es complicado. A veces nos cuesta más quitar nuestros altares porque más los vemos los de los demás que los nuestros. Por eso te pedimos perdón, porque a veces no nos vemos al espejo. Pero es necesario empezar a conocer nuestros propios altares y destruirlos como hizo Josías, calcinarlos, molerlos y tirarlos a los sepulcros. Pero cuesta. Te pedimos esta noche por los enfermos, por aquellos que están todavía pasando por tiempos de dificultad, en una cama o sin trabajo, enfermos o con una familia que está enferma y están sufriendo. Ayúdalos, Señor, y en tu voluntad, levántalos de su lecho, confórtalos. Y ayúdanos a nosotros para poder ser mano, para poder llevar algo a esa gente que necesita en estos tiempos. Te damos gracias porque nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos están sanos. Pero que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros para ponernos ese amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, pero sobre todo, mi Dios, ese deseo de buscarte, de aprender cada día más de ti. Te pedimos por este país, porque sus gobernantes realmente hagan para lo que fueron llamados, servir al pueblo. No servirse del pueblo, sino servir. Que nuestros líderes, Señor, tanto gobernantes, presidentes, como pastores y líderes, realmente tengan la inteligencia y la sabiduría para poder guiar a un pueblo. Un pueblo que en este instante necesita, más que una palabra de aliento, un saber de que la palabra de Dios es la que verdaderamente se está predicando en las iglesias. Que más allá del milagro está tu presencia. Que más allá de lo que podemos recibir está lo que nosotros podemos dar por otros hermanos. Te damos gracias por este día. Te damos gracias porque seguimos vivos. Porque hoy día podemos levantarnos, abrir nuestros ojos, tomarnos un café y decir gracias, Señor, porque sabemos de que tú todavía nos tienes en esta tierra por alguna razón. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el día miércoles. Les prometo que ya no caeré con Reyes. Nos iremos por los siervos ahora, que será más interesante. Pero gracias por todo. Ya saben, esta semana, el miércoles, creo que es 20, ¿verdad? No. Salvo que me muera o que Biden me llame a ayudarlo a juramentar. Seguimos aquí. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Rosita, muchas gracias. Y Dalma, Roger, Martín, gracias por estar con nosotros. Esperemos que todo esté bien. Eso sí, si todo está bien. Seguimos adelante. Creo que todo está bien y que será una buena semana. De todas maneras, tiene que ser mejor que la que hemos pasado. Con más vacunas, esperemos en Dios y de que realmente oremos por el presidente. Yo creo en esto. Y ya para irme. Tiene que demostrar que es bueno. Tiene todas las de ganar. Lo único que tiene que hacer es tener la sabiduría de Salomón para poder hacer bien las cosas. Si las hace mal en 4 años, sucederá lo que tiene que suceder. Pero tiene todas las opciones.
¿Está difícil? Sí, está difícil. Vamos a tener que hacer algo para unirnos. Pero no puedo decir hoy día es malo, porque lo que estoy viendo no es así. Entonces, queremos seguir adelante, hay que orar por él, hay que orar por todas las autoridades, incluyendo nuestros pastores y nuestros líderes, y seguir adelante. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos el día miércoles, si todo está en calma y todo está muy bien. Mañana tienen sus servicios, pásenla bien. Tengo que ir a hacer algunas cosas yo, no creo que esté todo el día. Pero gracias. Gracias por acompañarme. Vamos a tener que jalarle las orejas a Anita y a Carla, que no nos visitan. Vamos a tener que darle su llamado de atención. Pero a ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien en sus casas, en sus familias. Y nos vemos el día miércoles. Gracias por todo. Bendiciones.